Queremos en este día, pues, hablar de algo que el Señor puso en mi corazón, yo creo que más de un mes atrás, acerca con respecto a lo del cambio de año, siempre hay un revolú y hacemos cosas y aparte de la fiesta y todo eso, hacemos, tú sabes, proyectos y cosas. Y yo anoté aquí unas preguntitas que deberíamos hacernos en este día. Comenzando pues por decir y preguntarles, ¿cuántos hicimos planes para el año que pasó antes de que pasara? O sea, el año anterior. ¿Cuántos hicimos planes para ese año que pasó? Y vemos los resultados, a veces que sí, que no. ¿Cuántos vemos que se llevaron a cabo todos los planes que hicimos el año antepasado, en ese transcurso al año nuevo 22, en ese momento? Vemos que el año 2022, pues no todos los planes fueron realizados. Ahora, ¿cuántos planes creemos que estaban equivocados? Que estábamos equivocados en planear. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos han hecho planes para este año? Yo creo que más de algunos, están calladitos, parece meditando en las otras preguntas, ¿cierto? El tema aquí es que la palabra del Señor nos habla de algo muy repetitivamente. Desde el comienzo de la Escritura vemos cómo el hombre se equivocó y equivocó el rumbo. A través de toda la historia de la humanidad lo vemos. Hemos tratado de alguna manera nosotros de llevar a cabo nuestra voluntad creyendo que es lo mejor. Muchos creen que con decretar, con confesar o con profetizar lo que deseamos, incluso orar fervientemente por lo que deseamos, creemos que por ese hecho solamente va a suceder. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que Dios quiere. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y a veces nos desgastamos, ocupamos mucho tiempo en insistir en nuestros proyectos, en nuestros planes, sin haberle preguntado al que define si eso se realiza o no se realiza. Entonces, perdemos tiempo, se nos va la vida de esa manera. Dios no está sujeto a lo que yo diga para Él actuar. Debemos estar conscientes de que lo que se hará, sí o sí, es la voluntad de Dios. Hay una escritura que tiene mucha relación con esto y está en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Santiago 4, 13 dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice el Señor. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí se nos salta una palabrita que es traficar. Y decimos, pastor, pero ¿cómo eso? En ese tiempo... No. Es que lamentablemente nosotros ocupamos palabras y le hacemos un cliché de esa palabra, pero la palabra traficar en el diccionario significa
comerciar. Así, en pocas palabras, en una sola palabra. Significa comerciar. O sea, los que dicen voy a hacer esto, voy a comerciar, voy a ganar, voy a hacer esto, tengo planes, esto, y voy a declarar y voy a decretar. ¿Tú sabes que la palabra decretar no está dada al hombre? Tú no puedes decretar algo que está solamente en la prerrogativa de Dios. Dios decretó y fueron hechos los cielos y la tierra. Y por su palabra, los cielos y la tierra aún subsisten. Y por su palabra, todo esto será deshecho también. Entonces vemos aquí, yo recuerdo un ejemplo que hizo, ¿te acuerdas? Nuestro pastor Follo allá en Miami, cuando éramos, tú sabes, miembros de la iglesia en ese tiempo. Y él decía una diferencia entre un kayak. ¿Tú sabes lo que es un kayak? Esas cositas para andar para el agua, justamente como un botecito individual, como un kayak tratando de derribar a paletazo a un portaaviones. Yo creo que esa sería bien poca, porque Dios es infinitamente poderoso, es todopoderoso. Imagínate que con su sola palabra hizo los cielos y la tierra. Ayer yo, mientras estaba al bautismo, yo estaba mirando los árboles y estaba meditando un poquito en eso. Decía, Dios mío, pero tú pusiste ese árbol que fuera diferente a este y este tuviera un propósito para la gente, para nosotros. O sea, el Señor pensó en todas las cosas y lo decretó y fue hecho. Bendito el nombre del Señor. Fíjate lo que dice la palabra del Señor con respecto a nosotros, a nuestra voluntad. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, no somos señores de nuestro propio camino. La Biblia establece que Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y su voluntad es absoluta. Absoluta. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Bendito el nombre del Señor. Dios es el único que decreta las cosas que quiere que ocurran. Es el único. La Escritura dice en Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Si dice la Escritura que somos como niebla, como humo, que se disipa, y Él hace su voluntad, Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No hay quien pueda cuestionar a Dios. Hay cosas que nos han sucedido, yo no sé a ti, pero que nos han dejado, ¿pero por qué, Señor? Claro, tenemos esa tendencia, pero cuando caemos en tiempo, cuando entramos en el hombre espiritual, en la mente espiritual, decimos, ups, perdón, Señor. Claro, porque eso es una arrogancia. Vamos a ver un poquito ese choque entre un kayak y un portaaviones, un transatlántico. Claro, la proporción es muy mínima porque ya digo, Dios no tiene comparación. Pero vamos a ver eso. El asunto de lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Primeramente vamos a definir la palabra voluntad. De acuerdo al diccionario, la palabra voluntad significa lo siguiente: capacidad humana para decidir con libertad
lo que se desea y lo que no. Eso es una capacidad humana que tenemos nosotros, de decidir si se hace lo que yo deseo o no. Es la voluntad, es la actitud de decidir y ordenar mi propia conducta. Esa es voluntad. Y vamos a ver por qué. Porque mira, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La diferencia, aunque digan los científicos de que tenemos prácticamente todo el ADN que tiene otros seres de la creación, es porque somos fruto de la tierra, poseemos todo lo que está en la tierra, ¿cierto? O sea, todo en nosotros, nuestra composición, la mayoría es agua, imagínate, de nosotros, y nos creemos tanto el cuento, y un gran porcentaje de nosotros es simplemente H2O, agüita, solamente. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios puso en el hombre no solamente lo que dice la Escritura en Eclesiastés, que puso eternidad en nosotros, nos hizo eternos, a diferencia de todo otro ser de la creación, porque los seres de la creación fueron creados por su palabra y le ordenó a la tierra que produjese seres vivientes, al mar que produjera seres vivientes, pero al hombre no fue un producto así, no, Él tomó elementos de la tierra, que son nuestra composición, y después de formar ese muñequito de barro, Él sopló de su propia, dice la Escritura, de sus narices sopló aliento de vida. En la vida de Dios fue soplada al hombre, fuimos hechos exclusivamente por Dios, la mano de Dios nos hizo. Entonces puso eternidad en nosotros. Y lo otro que puso, que nos diferencia de todo el resto de la creación, es que Dios puso en el hombre voluntad propia, la capacidad de elegir y tomar decisiones. El problema es que la tragedia humana, ¿por qué nosotros siempre decimos, pero por qué me equivoqué? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no tomé esta otra? Yo teniendo la capacidad de tomar la decisión, tomé una decisión equivocada. Bueno, la tragedia de la humanidad comenzó en Edén, justamente, cuando el hombre ejerció esa prerrogativa que Dios le dio de libre voluntad o libre albedrío, desafiando la voluntad de Dios. Porque el diablo le dice a Eva, con que Dios dijo, o sea, cuando Dios dice, eso es. No coman del fruto de ese árbol. Eso es la voluntad soberana de Dios. Pero Dios dio la prerrogativa al hombre de decidir si obedecer o no obedecer. Y el hombre obviamente tomó la decisión equivocada. Las consecuencias las vemos nosotros, que somos una raza caída, una raza corrupta. Somos corruptos desde el nacimiento. No me mire a mí, usted también. Lo dice la palabra del Señor. Tenemos un corazón que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Pero las consecuencias las vemos. Vemos nosotros en el día a día, con esto de mirar el año para atrás y decir yo tomé ciertas decisiones, tuve propósitos para mi voluntad hacerla y no me salió tan bien como yo quería, quiere decir que nos equivocamos y que quiere decir que muchas de nuestras decisiones no están alineadas con la palabra del Señor, con lo que Dios dice. La Escritura dice en Isaías capítulo 55, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Por eso que nosotros vamos a buscar los pensamientos de Dios y le decimos siempre y nos decimos a nosotros mismos todos los días, tienes que leer la palabra, tienes que estar involucrado en los pensamientos de Dios para no equivocarte, porque Dios no se equivoca. Charles Spurgeon, un hombre de Dios, dijo: desde entonces, desde Edén, la voluntad de todos los hombres está inclinada al mal.
Hay otra frase que dice, la voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado. Fíjate bien, la voluntad del hombre, mi voluntad, por mucho que yo la disfrace y la ponga bonita y crea que es lo mejor, pero si no está alineada con la voluntad de Dios, es la inclinación al pecado. La suma de esa o el resultado de yo tomar mis decisiones sin consultar con Dios es lo que me lleva al pecado. Eso está bien para el hombre natural, pero el que ha nacido de nuevo, el que tiene a Jesucristo morando en su corazón, el que supuestamente es un espíritu con Dios, el que supuestamente es guiado por el Espíritu Santo, ¿no crees tú, hermano, hermana, que deberíamos considerar que lo que dice la Escritura sea Dios veraz y todo hombre mentiroso aplica a nuestras vidas? ¿O no? Si dices que no, estás mintiendo, porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, que Él nos creó, Él conoce tu corazón mejor que tú mismo, sabe que los deseos y los designios de nuestro corazón son mentiras comparado con la palabra de Dios. Ahora, esas son las malas noticias, pero la buena es que de tal manera Dios amó al mundo, ¿cierto? Y envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida de Dios ahora al hombre caído lo transforma en un hijo de Dios. Bendito el Señor. Hay gracia suficiente, hay una escritura puntual que ha sido citada en este púlpito últimamente bastante. Hay gracia suficiente de Dios, gracia, el don inmerecido de Dios, decimos la definición, pero es mucho más. ¿Te acuerdas que nos lo predicó Alexi un día bien específico, bien acerca de la gracia? Pero hay gracia suficiente. A pesar del hombre caído, hay gracia suficiente para que toda la humanidad se salve. Es suficiente. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, no murió por algunos, porque ese no sería Dios realmente. Dios, si dice que de tal manera amó al mundo, la palabra mundo ahí es cosmos, que dio a su Hijo unigénito. No dice para que algunos que en Él creen, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la escritura está en Tito, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ya se manifestó, está en pasado. La gracia de Dios ya fue manifestada a través de Jesucristo, del plan de redención. Dice, para salvación, a todos los hombres. ¿Cuánto involucra la palabra todo? Everything. Todo. No se escapa nada, porque la palabra todo es un absoluto. Todo. Bueno, pudiendo Dios salvar automáticamente al hombre y decir ya, van a ser salvos todos ahora. No. Aparte de Dios ser misericordioso, Dios es justo. Aparte de la naturaleza caída, el hombre pecador ante un Dios santo, no tiene relación, no hay lugar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí vino la gracia de Dios para el Señor reconciliar al hombre con Dios. La pregunta es si la gracia es suficiente para todos los seres humanos. ¿Todos los hombres se salvan realmente? Lo vemos, es ver cómo está el mundo simplemente.
cuál es la intención de los corazones. Vemos, si no fuera por Jesucristo, si nos vemos un poquitito, tú sabes, introspectivamente, nosotros vamos a ver, yo personalmente no me salvaría. O sea, mi veredicto es guilty, culpable, totalmente culpable. ¿Quién entonces entrará en el reino de los cielos, hermano? Y aquí viene esa palabrita que estamos evaluando en el día de hoy. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice lo siguiente. También es una palabra bien recurrente en este púlpito, porque es lo que nos ayuda a despertarnos, que no es lo que hagamos, sino cómo lo hacemos si está en relación con Dios. Mira lo que dice. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pastor, y si yo no hago la voluntad, I'm sorry con el excuse me, pero no vas para el cielo. No vas. Porque la vida cristiana no es solamente levantar la mano un día puntual, ese día fuiste salvo según lo que hiciste, pero si tú no sigues al Señor, el cual es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, no solamente un acto de un solo día, sino cómo yo hago con el resto de mi vida. Seguiré diciendo que soy cristiano y haciendo lo que hace una persona que está totalmente en rebelión con la voluntad de Dios. Pues mire, en otras palabras, a la iglesia entra el que se le dé la gana, ¿sí o no? A veces algunos hasta entran ahí medio chambriaditos, que hay que decir, Patricio, por favor, encárgate de alguien. ¿Cierto? O sea, cualquiera entra. Y nosotros no le cerramos las puertas. Incluso le dicen, por favor, siéntese, etc. Y si está tranquilito y calladito, no hay ningún problema y se le aguanta ahí todo el rato. Incluso se han convertido personas así. Se le espanta hasta la cura con la palabra del Señor. Bueno, a la iglesia entra cualquiera, al que se le da la gana. Pero al cielo entrará solamente el que hace la voluntad de Dios. Lo dice el Señor. O sea, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo hacer esto, el otro. Me fijé toda la secuencia de las canciones, era hacia adorar al Señor, hacia reconocer al Señor, hacia decir yo vengo a adorarte, vengo a exaltarte. Gloria a Dios por eso. Pero si yo vengo a eso el domingo y no hago la voluntad de Dios en la semana, yo no estoy en la voluntad de Dios. Y si no estoy en la voluntad de Dios, escucha esto, estás en rebelión contra Dios. Anybody home? ¿Hay alguien en casa? Es que la verdad, hermano, duele, pero qué rico que nos digan la verdad. ¿Qué sacas con estar engañado toda la vida y que te digan el hermano tanto, el hermano tanto, la hermana tanto y todo? No, si aquí soy hermano, si ya me dicen hermano, hasta me dieron un papelito que soy hermano. Pero hermano, esto es un caminar. Recuerda lo que dice la Escritura, angosta es la puerta, ¿cierto? Angosta es la puerta. Y angosto el camino que conduce a la vida eterna. Y pocos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque el resto entra por donde va Vicente, va la gente. Y ahí yo hago la voluntad, lo que se me dé la gana. Total, esta iglesia son buena onda, los pastores, y no me dicen nada. Pero yo puedo no decirte nada. Pero ¿qué hay del Espíritu Santo que supuestamente está en ti? Si tú tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para todo eso, pero también, principalmente para redarguirnos, para decirnos, hijo, no estás bien. ¿Cuál es la necesidad nuestra entonces de hacer la voluntad de Dios? Vital. Es vital
para nosotros buscar, interesarnos y hacer la voluntad de Dios. Porque así yo agrado a Dios. No agrado a Dios solamente con venir a la iglesia, lo cual es bueno. Orar, leer la Biblia, pero si yo leo solamente para adquirir conocimiento y no estoy interesado en hacer lo que dice la palabra, estoy perdiendo el tiempo, literalmente. De hecho, me estoy haciendo más responsable. Ahora, siendo soberano, Dios no nos obliga porque Dios no hizo títeres. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, somos importantes. La creación de Dios que hizo en nosotros fue importante. En la prerrogativa de nosotros tomar decisiones y decidir. Y lo tremendo, mira lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor no solamente nos dio esa prerrogativa de elegir, no nos obliga, porque no somos títeres, podemos elegirlo a Él o nuestros propios propósitos y caminos. Pero como es nuestro Padre, Padre nuestro, ok, Dios es mi Padre, ok, gloria a Dios por eso. Él nos advierte, nos está advirtiendo. Por eso son estos mensajes que tú dirías, pero pastor, ¿por qué no me predica algo bonito para este año? Porque yo deseo ser prosperado como prospera mi alma. Y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Está bien, yo también quiero muchas cosas, hermano. Pero la pregunta es, ¿son de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Dios como Padre nuestro nos advierte y nos guía a obedecerle para que vivamos. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dios hablando: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, le dijo a su pueblo, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mira lo que dice: escoge tú. ¿Quién escoge? Escoge tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate que las decisiones que nosotros hacemos no solamente nos afectan a nosotros, sino afectan a todo nuestro entorno, a nuestros hijos, nuestros nietos, al vecindario, afectan a todos. Cuando una persona está llena de la presencia de Dios, en obediencia perfecta con Dios, esa persona irradia bendición. Y hay bendición real. No es que sea una cosita de que un tiritoncito y lo llamamos bendición. No, es una bendición real en que el Espíritu Santo impacta con tus palabras. Y tú puedes impactar y afectar a toda tu gente. Pero si estás en desobediencia o en tu propia voluntad, haciendo lo que se te da la gana y no consultando con Dios, entonces no tienes el favor de Dios. Dios dice que nosotros salgamos de esta corriente del mundo, que salgamos y entremos por la puerta estrecha, como lo que decía anteriormente. En 1 de Juan capítulo 2, verso 17 dice: el mundo pasa. Lo que muchos de nosotros anhelamos, cosas del mundo. Bueno, el mundo pasa, sino lo que ayer fue nuevo, hoy día es un cachureo. Vamos a traducir cachureo para... Es algo que no sirve, algo que ya estorba. Y al final lo botamos, lo regalamos y el otro lo regala y el otro porque nadie lo quiere. Porque ya pasó. Primera de Juan dice, 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos. Lo que antes para ti era un tesoro, cuando chico, esa rueda, ese pedacito de rueda de metal con un alambre, que los que son de allá del siglo mío, que andaba con la ruedita así para todos lados, era un tesoro, un alambre con una rueda, un aro nomás, un aro. ¿Qué rueda? Era un aro de cualquier cosa. Podía ser de metal, madera, plástico, lo que sea. Y yo andaba feliz. Pero eso no sirve para nada. El mundo pasa y sus deseos, lo que antes era un tesoro para ti, hoy día no sirve ya. No, eso son cosas de niño. Sí, pero antes te gustaban. Pero eso pasa, ¿viste? Va pasando. Y mientras más viene la edad, cuando yo medito ahora en estos 73 y contando,
Tú sabes, medito un poquito. Las cosas que para mí eran tesoros, hoy día están ahí en el taller que tengo ahí atrás. Ahí están. Y a lo mejor son cosas valiosas, pero herramientas y cuestiones, ahí están. Porque pasa, todo va pasando. Recuerda lo que dice la palabra, la definición que Dios da a la vida del hombre, que es neblina. Y lo único que va a permanecer es el que hace la voluntad de Dios. That's it. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Tengo tiempo? Sí, estamos. Ok. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer ese pasaje, el 1 y 2. Dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para que eso se realice en mi vida y yo esté, no de acuerdo, porque yo nunca voy a estar de acuerdo porque tengo una naturaleza caída, pecaminosa, y estoy viviendo todavía en este cuerpo, en tú sabes, esta carne. Pero para que nosotros, aquí la palabra comprobéis, yo la busqué en los originales, o sea, de la traducción del griego al español es experimentéis, para que experimentéis la buena voluntad. ¿A quién no le gustaría experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Te suena como unas vacaciones, ¿cierto? Te suena como, no sé, algo rico, tremendo, pero algo mucho más, mucho más. A todos nos gustaría. Y también dice la traducción, para también discernir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para que eso se realice, mira lo que dice anteriormente, que presentemos, a causa de las misericordias, de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, de cómo ha provisto su gracia para salvación y todo eso. Bueno, que nosotros mismos voluntariamente, porque Dios no nos va a hacer, mira, aquí hay muchos asientos vacíos hoy, claro, las vacaciones, el bautismo de ayer, etcétera, muchas cosas. Podemos poner muchas razones, pero aquí hay mucha gente que debería estar aquí. Debería estar escuchando este mensaje. Lo necesitan urgente. Es necesario que nosotros seamos apercibidos de lo que está pasando en nuestra vida. Pero bueno, podrían estar aquí porque Dios no los trae. Podría traerlos de un ala, como decimos nosotros. No, no. Dios no va a violar su propia creación. Él nos hizo con voluntad. Y ellos están ejerciendo su voluntad de no estar aquí presentes. Hay gente que sí, imagínate, Juanito Astroza quería estar aquí hoy y está en el hospital. Entonces, hay gente que quería estar aquí y no puede, quiere estar aquí y no puede. Pero estamos hablando de que debemos nosotros, fíjate, para experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, y andar contento siempre, siempre, porque el favor de Dios está conmigo, porque yo estoy a cuentas con Dios, porque estoy agradando a mi Dios, no por lo que yo hago, sino porque estoy caminando en su voluntad. Fíjate que caminar con Cristo significa caminar en su voluntad, en la palabra de Dios, porque Cristo en ningún momento violó la voluntad del Padre. 3 veces oró, y no 3 veces así, 1, 2, 3, no, horas. Y dentro de esas horas está registrado que 3 veces le pidió al Padre en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, lo que me espera mañana.
Apártalo, Señor, porque Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Y como hombre tenía los deseos que tú tienes tú sabes, el instinto de conservación. Aparte de que Dios, Él sabía, conocía la Escritura en Isaías 53, que Dios, el Padre, iba a cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. ¡Pum! Sobre Dios, sobre Jesucristo. Y eso, o sea, iba a ser hecho maldición. Porque donde está el pecado es maldición para la santidad de Dios. Y él estaba orando así, pero él dijo, Padre, pero sea tu voluntad y no la mía. En todo momento, Padre, pero sea tu voluntad. Nosotros podemos orar y pedir cosas. Padre, yo necesito esto, Señor. Yo necesito renovar tal cosa en mi casa. Yo necesito esto, Señor, ¿cómo voy a llegar a fin de mes? Señor, ayúdame. Está bien. ¿Está lícito orar? Claro. ¿Está lícito desear cosas? Claro. ¿Está lícito hacer planes? Claro. Pero siempre sometido si Dios quiere. Si es la voluntad de Dios. Papá tenía un dicho que era siempre Dios mediante. Dios mediante. Decía, mañana Dios mediante vamos a hacer tal cosa. Siempre introducía esa palabrita, Dios mediante. Porque sabemos que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es determinar sus pasos. Así que, hermano, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. O sea, yo me tengo que sacrificar a morir a mi propia voluntad para que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se manifieste en mi vida de una vez por todas. Claro. Para que se manifieste. Entonces dice, no te conformes a este siglo, no adquiera la forma del siglo, no andes que como va Vicente va la gente, no, es que todo el mundo lo hace. Claro, y ahí va Vicente también a hacerlo. No, usted no. Usted pregúntele a Dios primero si es lícito hacer eso. Si está bien para con Dios hacer eso. De lo contrario no lo haga. Entonces no conformarnos a este siglo, dice, sino transformaos. Cambia, eso es arrepentimiento, significa cambio, un cambio de mente. Yo era de los que hacía lo que se me daba la gana, pero hoy tengo un Señor, y Señor significa amo, dueño, al cual yo debo suma obediencia. Bendito el nombre del Señor. Sino transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, de mi percepción, de mi, tú sabes, de mi mente, que está corrupta. Hermano, mi mente está corrupta. Usted dice, pastor, pero tenemos un pastor corrupto predicando. No, pero tranquilo. Yo estoy en Cristo. Pero mi mente, mis pensamientos, los designios de mis pensamientos van hacia el mal. Y los tuyos también. Y los de ustedes también. Claro, para que podáis comprobar, para que podáis experimentar, para que podáis discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que puedas discernirlo, para que puedas, tú sabes, andar clarito. No, ¿cuál será? No. Ahora, si tienes dudas, pues lee la palabra de Dios, ahí está. Yo me gozaba estos días mientras meditaba en las palabras del mensaje, toda esta semana pasada y parte de la anterior. Yo meditaba y leyendo la Escritura en las epístolas. Yo dije, pues aquí están las instrucciones de Dios diarias para tal cosa. Ahí está clarito. Y no es que tenemos que andar bajo una ley inexorable, tú sabes, esa ley que te maldice y todo eso. No. La ley de Cristo grabada en nuestros corazones, donde está el Señor en nosotros, donde el Espíritu Santo amoroso y precioso de Dios nos guía a toda verdad, bendito el Señor. Pero esa relación se corta, brother, se corta cuando nosotros hacemos lo que se nos da la gana, cuando andamos en nuestros propios planes. Pastor, pero mis planes son santos, son kosher, como dicen los judíos, o sea, están bajo todas las reglas de la ley. Sí, pero pregúntale al Señor si cuadran con tu vida personalmente.
¿Qué hacer entonces para que se haga toda esta buena voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Bueno, no son nuestros planes los que harán que el año sea nuevo y que sea un año de bendición, definitivamente. ¿O quiere seguir tratando, siga participando otro año más, haciendo planes otra vez y vea que va a terminarse el año y el plan hasta de leer la Biblia todavía no se ha realizado? O sea, hay planes lindos, pero no se han realizado. No, es que no he tenido. Dios sabe. Sí, el Señor sabe. Tenemos entonces que para que esto funcione, como Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía, tenemos que seguir ese modelo. Señor, a mí me gustaría hacer tal cosa y deseo eso, Señor, y está en mi corazón. Señor, voy a orar para ver si está dentro de tus planes. ¿Cuántos jóvenes han estudiado una carrera, llegaron, se graduaron? No, por aquí no me gusta esta carrera, y estudian la otra. Y se dan más vueltas que un perrito buscando la colita, a mala comparación. Pero claro, o sea, muchos de nosotros nos damos vuelta y vuelta como el pueblo de Israel, tú sabes, en Egipto, en el desierto, vuelta y vuelta, 40 años dándose vuelta. Ahora, ¿qué tenemos pastor, para guiarnos? Entonces, ¿cómo yo busco la guía de la voluntad, esa buena voluntad de Dios que dice aquí la Escritura, agradable y perfecta? ¿Cómo yo lo hago? Primero que todo, Salmo 119, 105, lo saben de memoria. Lámparas a mis pies, tu palabra, ¿y qué más? Y entonces, ¿por qué has tomado decisiones sin buscar la palabra? Pastor, porque ahí no dice específicamente la marca del auto que yo tengo que comprar. No, pero el Señor va a poner en tu corazón, tú sabes, su voluntad macro, su voluntad que abarca muchas cosas. Tú puedes decidir la corbata. Yo decidí hoy día venir sin corbata, imagínate. Pero yo decidí. Dios no me dijo, hijo, o yo busqué en la Escritura, ahí está, no te pongas la corbata. No dice eso. Dios respeta esa parte porque Él me la dio para que yo la use, la capacidad de elegir. De hecho, ¿cuánto le reclaman a Dios por el esposo, por la esposa que me tocó? No, si no te tocó, tú la elegiste. Come on. Claro que el Señor milagrosamente me puso a Ceci en una muralla y yo la vi, dije, esta es. Eso fue de Dios. I love you, Ceci. Entonces, primero que todo, su palabra es la que nos guía, hermano. No miren poco la palabra. Si tú la lees de acuerdo a lo que Dios quiere, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío, dijo el Señor, y os lo hará saber. Muchas de las cosas no están ahí escritas, pero Él tomará de lo mío, dijo el Señor, y os lo hará saber. Ahora, el Salmo 143 dice, el Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos. Porque tú eres mi Dios. O sea, tú eres mi Dios, Señor, enséñame. Yo estoy dispuesto a ser entrenado, a ser enseñado por ti. Tengo que ser lo suficientemente humilde y enseñable para que tú me enseñes, Señor. Porque hay personas que le dicen, no, si yo sabía, no, tranquilo, no, yo sé. No, si no sabes nada, brother, yo tampoco. Necesitamos que Dios nos hable, nos enseñe. Y la principal fuente de palabra de Dios es la Escritura. Pero también dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Recuerdo un amado hermano que teníamos con el hermano Pato y que lo fuimos a ver varias veces al hospital, que él lo único que quería era que oráramos para que el Señor lo sacara luego del hospital porque tenía tantas cosas que hacer. Y se nos fue el brother y no hizo lo que tenía que hacer.
Aquí yo escribí algo, hermanos, que muchos de los que tenían planes para el año pasado no llegaron a diciembre 31, se murieron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ser fatalista y... No, hermano, ser objetivo con la palabra de Dios. Señor, ¿tú quieres que yo ande en tu voluntad? Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrero a mi camino. Señor, voy a leer tu palabra, voy a buscar tu palabra, me voy a enamorar de tu palabra. Voy a saber, Señor, que yo no puedo vivir un día sin comer este pan delicioso que es tu palabra, Señor. Y luego ser enseñado, porque dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Si tú estás dispuesto, Dios lo hace, brother. El problema es que nosotros ya tenemos predispuesta la respuesta. Señor, tú quieres que yo haga tal cosa, pero yo ya sé lo que voy a hacer. Y eso a Dios no vamos a burlarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? Vamos a ir avanzando. Primero, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Vamos a leerlo eso. Y esto es epístola del apóstol Pedro a los hermanos, o sea, a la iglesia. O sea, diga, esto es para mí. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuántos se alegran de eso? Nos vamos pronto. Nos vamos pronto. Bendito el nombre del Señor. Nos vamos pronto. Esa es tremenda noticia. Tremenda noticia. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Claro, se demora. De hecho, algunos, hasta hay una doctrina de un pseudo predicador que dice que ya el Señor vino. Y ya estamos reinando en vida. Parece que por aquí no pasó porque... No, eso es una aberración, una falacia. Eso es un falso profeta, claro que sí. Pues está torciendo la escritura. Pero dice, aunque algunos lo tienen por tardanza, dice, no, si se demora tanto, total, voy a seguir haciendo mi asunto y voy a seguir insistiendo, igual nomás. Total, cuando ya vaya a venir, yo empiece a ver movimiento de ángeles o algo así, yo me arrepiento y me convierto. Brother, quiero decirte que estás totalmente equivocado. Porque el Señor vendrá a tu vida como viene el relámpago, que se prende aquí, se apagó allá y se fue, ya llegó. Y tu vida puede ser así. Recuerdo a mi hermanita Nena, una de mis hermanas mayores, que ella no tenía aparentemente ningún síntoma o cosas horribles para su vida, y ella iba caminando con otra hermana a hacer compras para la escuela dominical de su iglesia, aquí en Chile, hace cuántos añitos atrás, 10 años menos, por ahí. Iba caminando a lo mejor y de repente, ¡tum! ¡Pop! Se acabó, se fue, de una, así, rápido. Y eso nos puede pasar a cualquiera, y no quiero asustarte, brother, porque el evangelio no es para asustarte, es para percibirte y decirte que hay una esperanza y que el Señor no la retarda, que ya viene pronto. Pero dice, Él es paciente, por eso se demora. Y quiero detenerme un poquitito y denunciar, hermano, los charlatanes de los televangelistas o de ahora del internet. Hay uno, ay Padre, Duplantis, Jess Duplantis, que es un payasito que se pone a hablar y puros chistes y la gente, ¡ah! Y ponga la ofrenda que aquí voy yo, ¡ah! Bueno, él dijo, lo escuché yo ahí personal, un gringo. ¿Tú sabes por qué no ha venido Cristo? Dijo. Porque la iglesia no ha dado dinero suficiente para solventar la iglesia. Por eso no viene el Señor. O sea, nos falta la cuota, brother. Nos falta llenar la cuota, como si Dios dependiera del sucio dinero del mundo. Si el Señor es dueño del oro, de la plata, para manipular a la gente que den más. Ya, Señor, apúrate, Señor, ahí voy.
con el cheque ahí. Póngame con una luca, Señor. Luca, pero de allá, de americana. $1,000. Ok. Pero dice, Él es paciente. Él no se está demorando porque le falte plata o para llenar la cuota o porque... No, Él es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia del Señor. Porque la iglesia está durmiendo. Por algo lo dice. La iglesia está todavía... Por algo dice paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, para volver a hacer la voluntad de Dios hay que arrepentirse. Hay que tener un cambio de mente, un cambio de giro. Yo voy para allá y ahora paro, giro, me arrepiento, cambié de rumbo inmediatamente. Pero si yo digo que me arrepiento y sigo haciendo lo mismo, caigo en esto. Y el Señor vendrá, no retarda su promesa, solamente que es paciente. Y gloria a Dios por eso, porque si no, ¿cuántos de los que estamos aquí no nos hubiéramos ido con el Señor? Claro, Él es paciente. Me tiene paciencia, me ha tenido paciencia. Yo a veces digo, Señor... Yo hubiera perdido la paciencia, Señor, pero thank you, gracias. Gracias, Señor, por esa paciencia. Esa misericordia, Señor, que tú has tenido. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la voluntad de Dios es que nos arrepintamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Okay. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos. Por ahí comienza todo. No, Señor, ¿y entonces qué hago este año? ¿Iré para allá? No. Wow. El comienzo de buscar la voluntad de Dios, primero que todo, es que nos arrepintamos. Claro, todos los días. Porque si no, no hay un punto de partida. Andaremos buscando voluntad de Dios para tonteritas, pero por otro lado tenemos un tremendo lío que Dios no aprueba. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos. Mira lo que yo escribí aquí. Dejemos ciertos pecados en nuestra vida. El domingo pasado estaba muy clarito el mensaje. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Yo estaba aquí, ahí adelantito también. Y a mí me viene bien, como yo estoy ahí, no se nota, pero yo estaba ahí, en el llamado. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos, que dejemos ciertos pecados en nuestra vida. Pero si persistimos en no obedecer la voluntad divina, que es que nos arrepintamos, estamos directamente desafiando la autoridad de Dios. Estamos en rebeldía total. Tú dices que tengo que cambiar eso, Señor, pero yo no quiero. So what? Es desafiar a Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Te acuerdas del ejemplo ese que veíamos de... Yo lo había escuchado y después lo vi en el Discovery Channel. Vi en no sé qué lugar, en Sahara, no sé qué lugar, en África, en una parte de África. Había unos monitos que para cazarlos hacían un huequito en la tierra y ponían semillitas para que comiera. La particularidad que tenía el hoyito ese, que metía la mano el monito y al quedar la mano llena de material, de granitos, de granos, no podía entrar, pero no podía salir. Y chillaba ese monito, brother, pero chillaba. Y los tipos venían acercando y el monito, y nada, no soltaba. Y lo agarraban. Y a veces estamos como el monito, hermano. No queremos soltar. Y Dios nos dice, brother, viene. Dios no retarda su promesa. Viene. Cristo viene. Y viene pronto. En un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. Y va a llevar a la iglesia. Pero hay algunos que se van a quedar chillando ahí con la manito metida ahí por no soltar.
Yo puedo hacer muchas cosas para Dios. Y aquí está mi devoción, mis cosas, lo que decíamos, cualquiera puede venir a la iglesia. El que quiere puede venir a la iglesia. Pero el que haga la voluntad de Dios va a ir al cielo, que es muy diferente. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero mientras yo no obedezca lo que Dios quiere que yo haga, que me ha mandado, que la palabra de Dios me dice diariamente y me confronta, estoy en rebeldía con Dios. Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es el sabio y cuál es el necio de acuerdo a esta escritura? El sabio es que el que hace la voluntad de Dios es sabio porque tiene temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Andar no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Se corta el tiempo. Oramos por hermano Juanito, él mismo decía hoy, que él ama a su familia y quiere que Dios le dé más vida. Y esa es nuestra oración. Yo estoy orando por él. Y vamos a orar después en las peticiones por él también. Que el Señor, si es su bendita voluntad, le extienda su vida. Él tiene muchas cosas lindas que hacer para el Señor. Él es un hombre talentoso y Dios lo puede usar poderosamente y tener mucho más ganancia de toda la ganancia que ha hecho financieramente en la vida. Pero dice aquí la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Primero nos dice necios, después insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Pero si no te interesa la voluntad de Dios, te conformas con ser necio. Yo voy a mirar para arriba para no crean que le estoy diciendo algo en particular. Debería mirar para acá mejor, así con un espejito. La Escritura dice, terminando ya, no perdáis vuestra confianza, en Hebreos 10:35, que tiene grande galardón. Confiar en Dios aunque su voluntad no te guste, no le guste a tu carne. Pero el hombre espiritual que hay en ti va a decir es buena, agradable y perfecta. Que tiene grande galardón porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y si no hago la voluntad de Dios, pastor, no tiene la promesa. Así de simple. El que tiene a Cristo tiene la vida, pero Cristo es el Señor. Y tiene que ser obedecido. Por último, el último versículo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, le dijo el Señor a su pueblo que estaba saliendo de la cautividad, del cautiverio, del exilio. Yo sé los pensamientos que tengo con ustedes acerca de vosotros. Quizás tú estás saliendo o estás todavía dentro de esa nube negra que no te deja ver para ningún lado. Pero el Señor te dice, hey, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de paz y no de mal. Para darte el fin de lo que esperas. Y lo que esperas es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, hermano, te dije, el punto de partida de un cambio de vida, el punto de partida de un cambio de vida es buscar la voluntad de Dios y comenzar por ahí. Como dice la Escritura, paraos en vuestros caminos y averiguad cuál es la senda por la cual debéis andar. La senda es la senda antigua. ¿Y cuál es la senda antigua? Pues, ¿qué hacían los hombres que agradaron a Dios? Lo obedecieron. Y la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. No es cuánto tú le prometas a Dios, es cuánto tú estés dispuesto a buscar su voluntad y a decir, Señor, voy a caminar en esta voluntad tuya
Me guste o no me guste, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a orar delante del Señor. Amén. Hermano, si tú has entendido las palabras de Dios, las mías se las lleva el viento, olvídate. Pero las palabras de Dios que yo he citado, y tú has entendido que tú necesitas hacer un cambio radical en tu vida, ora conmigo y vamos a orar en este momento. Y vamos a disponer nuestro corazón. No es una oración de labios solamente, sino disponer nuestro corazón para que de ahora en adelante nosotros andemos pendientes de cuál es esa voluntad de Dios que quiere para nosotros. Si estás dispuesto, ora conmigo. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, hemos llegado al punto de nuestra vida, Señor, en que reconocemos cuánto nos hemos equivocado por haber tomado nuestras propias decisiones, cuántas consecuencias hemos tenido en nuestra vida a causa de no haber oído tu voz, Señor. Dios mío, estamos dispuestos en este día para comenzar. Ya llevamos 15 días del año, Señor, pero queremos comenzar esta parte del año, lo que queda del año. Dispuestos, Señor, a no andar en nuestros propios caminos, sino entrar por esa puerta angosta, Dios mío, entrar y hacer tu voluntad. Dios mío, aquí estamos, Señor, tu iglesia, tus pastores, tus siervos, Señor, tus siervas, Señor, todos estamos disponibles aquí, Señor. Haz tu voluntad aquí en mi vida, en mi familia, haz tu voluntad aquí en Renacer, Señor. Dios mío, haz lo que tengas que hacer, los cambios que tengas que hacer, las cosas que tengas que implementar, Dios mío. Aquí estamos disponibles, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que el resultado será bueno, agradable y perfecto, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor. Amén.